Buenas tardes, profesor Teodoro Castillo Arce. Quien habla es el alumno Luis Enrique Salas Acosta, para hablar de los siguientes temas, que es batería de níquel-cadmio, autosostenimiento de un circuito por un relé y el simulador de vuelo. Comenzaré dando un concepto de lo que es batería níquel-cadmio. Es una batería compuesta por celdas níquel-cadmio electroquímicas que convierten la energía química en corriente eléctrica, y cada celda está compuesta por un polo positivo y un polo negativo. Comenzaré explicando con respecto al reporte lo que es la recopilación de datos, ¿no? Con el manual del fabricante se verificó el tipo de la batería, el tipo de celda, se verificó si hubo corrosión en los bornes, se verificó la cantidad de electrolito en cada celda, se midió, y posterior a eso se hizo todo un mantenimiento, ¿no? Con respecto al análisis de datos, ¿no?, de la batería, se analizó a la batería, se la encontró descargada, niveles bajos de electrolito, sulfatación en la parte superior de las celdas y indicación de fuga, ¿no?, y también algunas abolladuras. En conclusión a esto, se encontraron estas condiciones por el uso en la que se le dio, ¿no? Porque no fue nuevamente cargada por un cargador de batería en su debido momento. Se chequeó su voltaje con un multímetro, dándome 0 voltaje. El nivel bajo de electrolito se dio por el derrame de líquido durante el funcionamiento o debido a la reacción química. ¿Qué quiere decir esto? Demasiada agua destilada. Y lo que es la pintura dañada y las abolladuras se da por la falta de maniobrabilidad de las personas encargadas, ¿no?, de la batería, y por la forma en la que se encuentra guardada. Con respecto a esto, voy a seguir con el siguiente tema, que es autosostenimiento de un circuito, básicamente por un relé, un relay, como lo podemos encontrar de distintas formas, ¿no? Entonces, un relay es un dispositivo electromagnético que funciona como un interruptor controlado por un circuito eléctrico, en el que por medio de una bobina y un electroimán accionan un circuito eléctrico. Referente a mi reporte de relay, en recopilación de datos, pudimos ver una fuente de 28 voltios, un relé, 2 diodos, una lámpara LED, un switch on-off, un push button, reset y una plaqueta para el armado del circuito. Y lo que es análisis de datos, el autosostenimiento del circuito, pulsando la posición en on-off, o sea apagado, mantiene encendido un foco LED. El pulsador en la posición on va a permitir el paso de la carga y así poder alimentar al sistema. Al pulsar el pulsador reset se interrumpirá la alimentación del sistema y ya no podrá autosostenerse, apagando dicho sistema. La conclusión de lo que es un autosostenimiento por un circuito
por un relé, se deduce que el autosostenimiento del circuito y encendido del LED es debido a que energizó la bobina de relé, básicamente por el campo magnético creado al inducir la corriente eléctrica. El punto común con el punto normalmente abierto se quedó atraído y conectado a la bobina, por lo que así se apaga el circuito, se autosostendrá. El punto común de relé está conectado directamente a la fuente de alimentación de 28 voltios. Posterior a esto, hablaré del siguiente tema, que es simulador de vuelo, con respecto a mi reporte en lo que es recopilación de datos, menú del simulador, controles del simulador en tierra, uso de opción mapa, uso de mouse y teclado para el vuelo y encendido de motor. Luego de haber recopilado estos datos, pasé a lo que son análisis de datos, en la cual el menú simulador es un menú fácil de usar, sabiendo interpretar bien las indicaciones descritas en el simulador. Controles del simulador. Se analiza que trabajaremos con un Airbus 320 y la pista del aeropuerto Jorge Chávez. Uso del mouse y teclado. Se analiza para utilizar la aeronave de forma más sencilla. Es necesario contar con un mouse y teclado para accionar la aeronave con teclas establecidas. Encendido de motor. Se necesita contar con una fuente de energía eléctrica APU para el encendido de cada motor de la aeronave Airbus 320. Posterior a esto, voy a hablar con respecto a la interpretación de los resultados. El simulador te brinda la precisión, ubicación con tiempo meteorológico, día y hora, donde la aeronave se encontrará simulada. Podemos observar parámetros reales en tierra y en vuelo, las vistas visuales, de forma como un piloto, y poder ver los movimientos aerodinámicos de los controles de vuelo en la parte externa de la aeronave. Uso de opción del mapa. Se interpreta que la opción en mapa nos brinda una clara idea de dónde nos encontramos ubicados, en qué aeropuerto y en qué cabecera de pista podrás realizar tu vuelo. Encendido de motor. Básicamente el encendido de motor se da por accionamiento del APU, generando corriente eléctrica y presión neumática por un óptimo arranque de motor. Sin más que decir, me despido. Gracias por todo, profesor.